Mi hijo me golpeó en la cara y gritó: «Desaparece de mi vida». Minutos después me envió un mensaje: «Estás muerto para mí». Pero esa misma noche salió gritando porque no sabía qué. El puñetazo llegó tan rápido que ni siquiera lo vi venir. Un segundo estaba parado en la cocina, tratando de hablar con calma con mi hijo de 17 años sobre por qué había faltado a clases otra vez. Al siguiente, mi cabeza se sacudió hacia atrás y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. «¡Ya basta!», le grité mientras me tocaba el labio partido. «No puedes resolverlo todo a golpes». Pero Sebastián ya estaba fuera de sí. Sus ojos tenían esa mirada que había aprendido a reconocer en los últimos 2 años. Esa mezcla de furia y desprecio que me helaba la sangre. «Desaparece de mi vida», me gritó con una voz que parecía salir del fondo de su garganta. «Estoy harto de ti y de tus sermones de mierda». Mi esposa Fernanda corrió desde la sala cuando escuchó el grito. Sus ojos se movieron rápidamente entre mi rostro sangrante y la figura temblorosa de nuestro hijo mayor. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, aunque creo que ya lo sabía. «Tu marido me está jodiendo otra vez», masculló Sebastián, frotándose los nudillos. «Ya no aguanto vivir en esta casa». Fernanda me miró con esos ojos que decían 1000 cosas a la vez. Principalmente: «Por favor, no empeores esto». Siempre era así. Ella trabajaba todo el día como contadora en una firma, llegaba exhausta a casa, y lo último que quería era lidiar con nuestros conflictos familiares. Pero esta vez era diferente. Esta vez había sangre. «Sebastián, ve a tu cuarto», le dije, tratando de mantener la voz firme a pesar del dolor. «Hablaremos cuando te calmes». «No hay nada de qué hablar», me respondió, ya caminando hacia las escaleras. «Y no me vuelvas a dirigir la palabra». 20 minutos después, mientras me limpiaba la herida en el baño, mi teléfono sonó. Un mensaje de Sebastián. «Estás muerto para mí. Ojalá nunca hubiera sido mi padre». Ahí fue cuando supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. ¿Saben lo que es más doloroso que el golpe? Recordar cuando ese mismo chico solía correr hacia la puerta cada vez que llegaba del trabajo. Cuando me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Cuando me decía que quería ser como papá cuando fuera grande. Todo cambió cuando cumplió 15 años. Al principio fueron pequeñas cosas. Dejó de hacer las tareas sin que se lo recordáramos 5 veces. Comenzó a llegar tarde de la escuela sin explicaciones. Sus notas, que antes eran de matrícula de honor, empezaron a declinar gradualmente. Carmen y yo lo atribuimos a la adolescencia. «Es normal», me decía. «Todos los chicos pasan por esto». Como ambos trabajábamos tiempo completo, yo en construcción, ella en contabilidad, pensamos que tal vez necesitaba más atención. Más tiempo de calidad. Intenté de todo. Lo inscribí en fútbol. Lo dejó a las 3 semanas porque el entrenador era un imbécil. Planifiqué viajes de padre e hijo. Se quejaba todo el tiempo y se la pasaba en el teléfono. Le compré la consola de videojuegos que tanto quería para su cumpleaños número 16. Ni siquiera me dio las gracias. Cada intento fallido dolía más que el anterior. Era como ver a tu hijo ahogarse y que rechazara cada cuerda que le lanzabas. Los problemas reales comenzaron el año pasado. Llegaba a casa oliendo alcohol. Mentía descaradamente sobre dónde había estado. Sus amigos cambiaron. Ya no conocíamos a ninguno de los chicos que venían a buscarlo. «Es solo una etapa», insistía Fernanda cuando yo expresaba mi preocupación. «Ya va a madurar». Pero yo veía algo diferente en sus ojos. Una frialdad que me asustaba. Especialmente cuando miraba a sus hermanos menores, Sofía de 14 y Miguel de 12. Los trataba como si fueran estorbos. A veces los empujaba sin querer cuando pasaban junto a él. Les gritaba por cualquier cosa. El mes pasado, Miguel vino a mi cuarto llorando. «Papá, ¿por qué Sebastián es tan malo conmigo?», me preguntó con esa voz quebrada que solo tienen los niños cuando no entienden por qué el mundo se volvió cruel. Antes jugaba conmigo. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su hermano mayor se está convirtiendo en alguien que ya no reconoces? Intenté hablar con Sebastián sobre el comportamiento hacia sus hermanos. Su respuesta fue clara. «No son mi problema. Si no les gusta como soy, que se jodan». Ahí fue cuando comencé a sentir que estaba perdiendo a mi hijo para siempre. El problema era que Fernanda, por más que trabajara todo el día, seguía viéndolo como su bebé. Cada vez que yo trataba de poner límites firmes, ella intervenía. «No seas tan duro con él», me decía. «Ya sabes cómo eres cuando te pones estricto». Pero estricto era quedarme corto. Yo crecí en una casa donde el respeto no era negociable. Donde golpear a tu padre era impensable.
donde las consecuencias de tus actos eran claras e inmediatas. Sebastián había crecido en un mundo diferente. Un mundo donde Fernanda y yo trabajábamos tanto que muchas veces llegábamos demasiado cansados para supervisarlo adecuadamente. Un mundo donde él había aprendido que podía manipular nuestro cansancio y nuestra culpa en su beneficio. La última semana había sido especialmente difícil. El martes llegó borracho a casa. Cuando lo confronté, me mintió directamente a la cara, diciendo que había estado estudiando en casa de un amigo. El jueves faltó a clases completamente. La escuela me llamó al trabajo. Esa noche intenté tener una conversación seria con él. Sebastián, esto no puede seguir así, le dije. Tus notas están terribles, faltas a clases, llegas borracho. ¿Qué está pasando contigo? Se rió. Literalmente se rió en mi cara. ¿Sabes qué, papá? No puedes hacer nada para detenerme. Absolutamente nada. Soy menor de edad, no puedes echarme de la casa, y mamá siempre va a estar de mi lado. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Esa noche, después de que Fernanda se durmió, me quedé despierto pensando. Busqué en internet sobre adolescentes problemáticos, sobre límites, sobre qué hacer cuando tu hijo se vuelve agresivo. Encontré artículos sobre tough love, sobre consecuencias naturales, sobre la importancia de no permitir que el comportamiento destructivo continúe sin límites. También encontré algo que me heló la sangre, información sobre violencia doméstica de hijos hacia padres. Aparentemente, era más común de lo que pensaba. Pero nunca imaginé que mi investigación se volvería relevante tan pronto. Esta mañana, cuando le pregunté por qué había faltado a clases otra vez, cuando le dije que tenía que haber consecuencias, cuando traté de actuar como un padre responsable, él decidió que la consecuencia sería partirme el labio. Ahora estoy aquí, limpiándome la sangre, leyendo su mensaje de odio, y por primera vez en años, veo todo con claridad total. Mi hijo no me respeta porque nunca he hecho nada que le demuestre que el respeto no es opcional. Saqué mi teléfono y tomé fotos de mi labio partido, del moretón que se estaba formando en mi mejilla. No sabía exactamente para qué las necesitaría, pero algo me decía que las iba a necesitar. Porque Sebastián tenía razón en algo, yo no podía hacer nada para detenerlo. Pero estaba a punto de descubrir que sí había alguien que podía. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto mirando las fotos en mi teléfono. Mi labio partido. El moretón que se extendía por mi mejilla. La marca rojiza donde sus nudillos habían hecho contacto con mi cara. Pero no era el dolor físico lo que me mantenía despierto. Era la rabia que había estado acumulándose durante 2 años y que finalmente había encontrado claridad. Mi hijo me había golpeado. En mi propia casa. Delante de su madre. Y después me había enviado un mensaje diciéndome que estaba muerto para él. ¿Saben cuál fue la gota que derramó el vaso? No fue el golpe. Fue recordar lo que había pasado 3 días antes. Miguel, mi hijo de 12 años, había llegado llorando del colegio porque se había olvidado el dinero del almuerzo. Tenía hambre y vergüenza. Yo estaba trabajando, pero Fernanda me llamó desesperada. No tengo efectivo y el colegio cierra en media hora, me dijo. Dejé todo en el trabajo, manejé 15 minutos hasta la casa, recogí dinero y fui corriendo al colegio. Llegué justo a tiempo para que Miguel pudiera comer. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, Sebastián estaba en la cocina comiendo pizza que había pedido con mi tarjeta de crédito. Sin pedirme permiso. Tercera vez en la semana. Sebastián, no puedes seguir usando mi tarjeta sin avisar, le dije con cansancio. Hoy tuve que dejar el trabajo para llevarle almuerzo a tu hermano, y tú aquí gastando en pizza. ¿Saben qué me respondió? Relájate, es solo pizza. No seas tan tacaño. Tacaño. A mí, que había manejado media hora en pleno tráfico para que su hermano menor no se quedara sin comer. Pero la historia no termina ahí. 2 horas después, Sebastián vino a mi cuarto. Papá, necesito plata para salir con mis amigos. ¿En serio? Acabas de gastarme en pizza y ahora necesitas más plata. Eso es diferente. Son mis amigos. Sebastián, no te voy a dar más dinero hoy. Ahí fue cuando explotó. Eres el peor padre del mundo. Me gritó. Todos mis amigos tienen padres normales que los apoyan. Tú solo piensas en el dinero. Y se fue dando un portazo que se sintió en toda la casa. Fernanda bajó corriendo. ¿Qué pasó ahora? Tu hijo me acaba de decir que soy el peor padre del mundo porque no le di más plata después de que se gastara en pizza sin permiso. ¿Y saben qué me dijo mi esposa? Ay, no le hagas caso. Los adolescentes dicen cosas sin pensar. Además, solo era pizza. Solo era pizza. Mientras yo había abandonado mi trabajo para que Miguel no pasara hambre,
y Sebastián me trataba como su cajero automático personal. Esa noche fue la primera vez que pensé seriamente en que había perdido completamente el control de mi propia casa. Pero el incidente que realmente me abrió los ojos había pasado el mes anterior. El día que supe que mi hijo no solo no me respetaba a mí, sino que estaba destruyendo la tranquilidad de toda la familia. Sofía, mi hija de 14 años, vino a mi cuarto un sábado por la mañana. Tenía los ojos rojos de llorar. Papá, necesito contarte algo sobre Sebastián. Se sentó en mi cama y me contó que la noche anterior, cuando Fernanda y yo estábamos durmiendo, Sebastián había llegado borracho con 3 amigos. Entraron por la ventana de la sala. Despertaron a Miguel y a mí con el ruido, me dijo. Cuando bajé a pedirles que bajaran la voz, Sebastián me gritó que me metiera en mis asuntos. ¿Y luego qué pasó? Uno de sus amigos empezó a decirme cosas raras. Que si ya tenía novio, que si quería probar alcohol. Me dio mucho miedo, papá. Me encerré en mi cuarto con Miguel. Se me heló la sangre. ¿Sebastián no hizo nada? Se reía, papá. Se reía mientras su amigo me decía esas cosas. Mi hija de 14 años había sentido miedo en su propia casa por culpa de su hermano mayor. Confronté a Sebastián inmediatamente. ¿Es verdad que trajiste amigos borrachos a la casa anoche? No estábamos borrachos. Solo estábamos divirtiéndonos. Sofía me dijo que tu amigo le dijo cosas inapropiadas. No es mi culpa si Sofía es una exagerada. Sebastián. Es tu hermana. Se suponía que la ibas a proteger. Se me quedó viendo con esa sonrisa que había aprendido a odiar. No soy el guardaespaldas de Sofía. Si no le gustó, que se hubiera quedado en su cuarto. Ahí fue cuando supe que mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconocía. Alguien que era capaz de permitir que un extraño intimidara a su hermana menor con tal de quedar bien con sus amigos. Pero aún había más. Porque 3 semanas después, pasó algo que me hizo entender que no solo estaba perdiendo a mi hijo, sino que él activamente estaba saboteando nuestra familia. Era un martes por la noche. Fernanda estaba trabajando hasta tarde, preparando unos reportes importantes para su empresa. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Todo estaba tranquilo por primera vez en semanas. Sebastián llegó a las 11 de la noche, completamente borracho otra vez. Entró gritando, tirando llaves, despertando a todo el vecindario. Papá, ¿dónde está mi cargador? Sebastián, baja la voz. Tus hermanos están durmiendo y tu mamá está trabajando. No me importa. Necesito mi cargador. Empezó a buscar por toda la casa, tirando cosas, haciendo ruido. Despertó a Miguel y a Sofía. Interrumpió el trabajo de Fernanda. Sebastián, vete a tu cuarto. Hablaremos mañana cuando estés sobrio. No. Necesito mi cargador ahora. Y ahí fue cuando hizo algo que nunca voy a perdonar. Entró al cuarto de Miguel, encendió la luz, y empezó a revisar entre las cosas de su hermano de 12 años, buscando el cargador. Miguel se despertó asustado. Sebastián, ¿qué haces? Alguien se robó mi cargador y lo voy a encontrar. Miguel empezó a llorar. Yo no tengo tu cargador. Por favor, déjame dormir. Pero Sebastián siguió revolviendo todo, tirando los juguetes al suelo, gritándole que era un mentiroso. Cuando llegué al cuarto, encontré a Miguel llorando en su cama mientras su hermano mayor destrozaba su cuarto en una rabieta de borracho. Sebastián, fuera de aquí ahora mismo. Alguien tiene mi cargador. No le vas a gritar a tu hermano. Sal del cuarto. ¿Y saben qué hizo? Me empujó. No fuerte, pero me empujó. Delante de Miguel. No me toques. Me gritó. Mi hijo de 12 años vio a su hermano mayor empujarme. Vio que yo no hice nada. Vio que Sebastián se salió con la suya otra vez. Esa noche, después de limpiar el cuarto de Miguel y consolarlo hasta que se durmió, me senté en el sillón de la sala y lloré. Había perdido completamente la autoridad en mi propia casa. Mis hijos menores estaban creciendo pensando que era normal que su hermano mayor nos tratara como basura. Mi esposa siempre encontraba excusas para defender lo indefendible. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. A la mañana siguiente, llamé a mi trabajo y pedí permiso para ir a una cita médica. Mentí. En realidad fui a ver al psicólogo que Fernanda y yo habíamos consultado meses atrás. Le conté todo. El incidente con Sofía. La escena en el cuarto de Miguel. La escalada constante de agresión. ¿Qué siente cuando piensa en su hijo? Me preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. Esperaba que me diera consejos sobre límites o comunicación. Siento miedo, admití. Ira. Mucha ira. ¿Miedo de qué? De que lastime a sus hermanos.
de que me lastime a mí, de que destruya por completo nuestra familia. El psicólogo se quedó callado por un momento largo. ¿Ha considerado que tal vez ya no se trata de problemas de disciplina adolescente? ¿Qué quiere decir? Su hijo está exhibiendo comportamientos de abuso doméstico, intimidación, manipulación, escalada de violencia física. El hecho de que sea su hijo no cambia la naturaleza de sus acciones. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Pero es mi hijo. Exacto. Y como su padre, su responsabilidad es proteger al resto de su familia. Incluso si eso significa protegerlos de él. Me dio una tarjeta. Si decide que necesita tomar medidas más serias, hay recursos legales disponibles. La violencia doméstica no distingue edad o parentesco. Guardé la tarjeta en mi cartera y traté de no pensar en ella durante las siguientes semanas. Hasta anoche. Hasta que mi hijo decidió responder a una conversación sobre responsabilidades partiéndome el labio. Ahora, a las 3 de la mañana, con las fotos de mis heridas en el teléfono, saqué esa tarjeta de mi cartera. Y por primera vez en 2 años, supe exactamente qué tenía que hacer. Sebastián tenía razón en una cosa, yo no podía hacer nada para detenerlo. Pero había alguien que sí podía. A las 6 de la mañana, mientras todos aún dormían, me vestí, tomé las fotos de mis heridas, y salí de la casa. Mi hijo había cruzado la última línea. Era hora de enseñarle que las acciones tienen consecuencias reales. Aunque eso significara perder a mi hijo para siempre. El oficial de la comisaría me miró con una mezcla de sorpresa y compasión cuando le expliqué por qué estaba ahí. ¿Su hijo le hizo esto?, me preguntó, señalando las fotos en mi teléfono. Sí. Anoche. Tengo 45 años y mi hijo de 17 me golpeó en la cara porque le pedí explicaciones sobre sus faltas al colegio. El oficial, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, se recostó en su silla. ¿Sabe que si presenta esta denuncia, va a haber consecuencias reales para él? Ese es exactamente el punto. Me explicó el proceso. Como Sebastián era menor de edad, el caso iría a Fiscalía de Menores. Habría citaciones judiciales, posibles medidas de protección, trabajo comunitario obligatorio, terapia psicológica y un registro que podría afectar su futuro. Una vez que firme estos papeles, no hay vuelta atrás, me advirtió. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Pensé en Miguel llorando en su cama. En Sofía encerrándose en su cuarto por miedo. En 2 años de escalada constante sin consecuencias reales. Completamente seguro. Firmé la denuncia formal por agresión intrafamiliar a las 9:15 de la mañana. A las 11:30, 2 oficiales estaban tocando la puerta de mi casa. Yo había regresado 1 hora antes. Le dije a Fernanda que había salido temprano a hacer unos trámites. Sebastián acababa de levantarse y estaba desayunando como si nada hubiera pasado. Cuando sonó el timbre, Fernanda fue a abrir. Buenos días, señora. Somos de la Policía Nacional. Buscamos a Sebastián Ramírez. Vi la cara de Fernanda palidecer desde la cocina. ¿Sebastián? ¿Para qué lo buscan? Tenemos una orden de citación por un caso de violencia intrafamiliar. ¿Está en casa? Sebastián salió de la cocina con una tostada en la mano. ¿Qué pasa? ¿Eres Sebastián Ramírez, de 17 años? Sí, ¿por qué? Tu padre presentó una denuncia formal por agresión. Necesitas acompañarnos para una declaración. El silencio que siguió fue lo más satisfactorio que había sentido en 2 años. Sebastián me miró como si lo hubiera traicionado con la peor traición imaginable. ¿Papá? ¿Qué hiciste? Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. No puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Exacto. Eres mi hijo. Y como tu padre, es mi responsabilidad enseñarte que golpear a la gente tiene consecuencias. Fernanda intervino, histérica. ¿Llamaste a la policía? ¿A nuestro propio hijo? ¿Te volviste loco? Fernanda, nuestro hijo me partió el labio anoche y me dijo que estaba muerto para él. Si fuera cualquier otra persona, ya habría sido arrestado. Los oficiales nos interrumpieron. Señores, podemos discutir esto después. Sebastián, necesitas venir con nosotros ahora. Vi algo en los ojos de mi hijo que nunca había visto antes, miedo real. No el miedo manipulativo que usaba para conseguir lo que quería. Miedo genuino de las consecuencias. Papá, por favor. No hagas esto. Puedo cambiar. Has tenido 2 años para cambiar, Sebastián. Decidiste golpearme en su lugar. Se fue con los policías. Fernanda se quedó parada en la puerta, temblando. ¿Qué acabas de hacer? Me susurró. Salvar a nuestra familia. Las siguientes 3 horas fueron las más difíciles de mi matrimonio. Fernanda me gritó, me insultó,
me amenazó con irse de la casa. Me acusó de traicionar a la familia, de arruinar el futuro de Sebastián, de elegir la venganza sobre el amor paternal. Es nuestro hijo. Me gritaba una y otra vez. Exacto, Fernanda. Es nuestro hijo. No solo tuyo. Y nuestro hijo le tenía miedo a su hermano. Nuestro hijo permitió que un extraño intimidara a su hermana. Nuestro hijo me golpeó anoche. ¿En qué parte de eso ves amor familiar? Sofía y Miguel llegaron del colegio a las 2 de la tarde. Cuando se enteraron de lo que había pasado, sus reacciones me confirmaron que había hecho lo correcto. Miguel, mi hijo de 12 años, me abrazó y me susurró al oído. Gracias, papá. Ya no voy a tener miedo. Sofía lloró de alivio. ¿Significa que ya no va a volver a casa borracho con sus amigos? No por un tiempo, mi amor. Y cuando vuelva, va a tener que seguir reglas reales. Sebastián regresó a casa a las 5 de la tarde con una citación para comparecer ante el juez de menores en una semana. Tenía los ojos rojos y la actitud completamente cambiada. Papá, necesitamos hablar. Ahora sí quieres hablar. Por favor. Esto va a arruinar todo para mí. La universidad, mi futuro, todo. Sebastián, tú arruinaste todo anoche cuando decidiste pegarme. Fue un impulso. Estaba enojado. No lo pensé. Exacto. No pensaste. Porque nunca has tenido que pensar en las consecuencias de tus acciones. Eso se acabó. Se puso a llorar. Lágrimas reales, no el llanto manipulativo que había aprendido a usar con su madre. Papá, por favor retira la denuncia. Haré lo que sea. Me portaré bien, lo prometo. Sebastián, me has prometido que te ibas a portar bien 500 veces en los últimos 2 años. Anoche me prometiste algo diferente, que yo estaba muerto para ti. No era en serio. Para mí sí lo era. La audiencia fue la semana siguiente. Sebastián tuvo que pararse frente a un juez y admitir que había golpeado a su padre. El juez, una mujer de unos 55 años con expresión seria, le explicó que la violencia doméstica incluía la agresión hacia los padres. Joven, ¿entiende que golpear a sus padres es un delito grave? Sí, señora. ¿Y entiende que sus acciones no solo lo afectan a usted, sino a toda su familia? Sí, señora. La sentencia fue exactamente lo que necesitaba: 80 horas de trabajo comunitario en un hogar para ancianos, terapia psicológica obligatoria durante 6 meses, y una medida de protección que le prohibía dirigirse a mí de manera agresiva o irrespetuosa. Pero lo más importante fue el registro. Por primera vez en su vida, Sebastián enfrentó una consecuencia que no podía manipular, evitar o hacer que mamá arreglara. Los primeros días después de la audiencia fueron tensos. Sebastián estaba resentido, Fernanda me hablaba lo mínimo indispensable, y la casa se sentía como un campo de batalla. Pero algo cambió cuando Sebastián empezó el trabajo comunitario. La primera semana llegó a casa quejándose de lo injusto que era todo. La segunda semana llegó callado. La tercera semana llegó pensativo. Papá, me dijo una tarde, hay un señor en el hogar que se llama don Rafael. Sus hijos nunca lo visitan. Así. Me contó que cuando eran jóvenes, lo trataban mal. Le gritaban, lo ignoraban, le faltaban el respeto. Ahora él está solo y ellos ni siquiera contestan sus llamadas. Se quedó callado por un momento. No quiero ser como los hijos de don Rafael. Esa conversación no arregló todo de inmediato, pero fue el primer paso real hacia la transformación que había estado esperando por 2 años. La terapia también ayudó. El psicólogo le ayudó a entender que la violencia no era una respuesta aceptable a la frustración, sin importar la edad o las circunstancias. 6 meses después, mi casa se había convertido en un lugar completamente diferente. Sebastián seguía siendo adolescente, seguía teniendo días difíciles, pero había aprendido límites reales. Respetaba horarios, pedía permiso para salir, trataba a sus hermanos con respeto básico. Fernanda finalmente admitió que había estado equivocada. Tenías razón, me dijo una noche. Yo lo estaba protegiendo tanto que nunca le enseñé a enfrentar consecuencias reales. Miguel y Sofía recuperaron la tranquilidad en su propia casa. Miguel volvió a jugar libremente sin miedo a que su hermano mayor lo molestara. Sofía invitó amigas a casa por primera vez en meses. Y yo recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: la autoridad y el respeto como padre y como hombre en mi propia casa. ¿Fue fácil? No. ¿Fue doloroso? Muchísimo. ¿Me arrepiento? Jamás en la vida. Porque por primera vez en 2 años, cuando Sebastián me dice te quiero, papá, realmente significa algo. Porque ahora viene del respeto, no del miedo o la manipulación. Y cuando Miguel me pregunta sobre límites y consecuencias, puedo responderle con la autoridad de alguien que realmente aplicó ambos.
El mes pasado, Sebastián cumplió 18 años. En su discurso de agradecimiento, dijo algo que nunca voy a olvidar. Gracias papá por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias reales. Tardé en entenderlo, pero ahora sé que todo lo que hiciste fue porque me amas lo suficiente como para no permitir que me convirtiera en alguien terrible. Hoy, un año después de aquella noche que cambió todo, puedo decir con orgullo que tengo 4 hijos que me respetan, una esposa que entiende la importancia de los límites reales, y una casa donde la violencia no es tolerada bajo ninguna circunstancia. A veces el amor más difícil es el amor que dice no más. Actualización. 6 meses después. Sebastián comenzó la universidad el semestre pasado. Estudia trabajo social, inspirado por su experiencia en el hogar de ancianos. Mantiene una relación respetuosa conmigo y protectora con sus hermanos. Para quienes me preguntan si valió la pena, miren a sus hijos. Si sienten miedo de ellos, si caminan en cáscara de huevo en su propia casa, si sus otros hijos viven con ansiedad por el comportamiento de un hermano problemático, ya tienen su respuesta. El sistema legal existe para proteger a las víctimas de violencia doméstica. Eso incluye a los padres. No se sientan culpables por proteger a su familia. Incluso si eso significa protegerla de uno de sus propios hijos.